Quiero empezar con un, un pequeño estudio debido a la fecha en la que estamos. Todos saben que ya la próxima semana es Semana Santa y muchos se están preparando para salir, otros para eh, hacer actividad dentro de la iglesia. Y mi intención con este pequeño estudio es dar a conocer los padecimientos reales que Jesús padeció entre el huerto de Getsemaní y finalmente la cruz. Visto desde un punto de vista médico, científico. ¿Ya? Este es un estudio que tomé de un doctor patólogo que se llama William Edwards, ¿ya? De la clínica Rochester de Estados Unidos, en Massachusetts. Así que es un entendido en cuanto a los padecimientos y los dolores que básicamente Jesús padeció en la cruz. Para eso vamos a leer Isaías 53. Voy a leer algunos versículos para no alargarlo tanto. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién se ha manifestado? El brazo de Jehová subirá cual renuevo delante de él, y como raíz tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos, menos despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. En el versículo 5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Señor, te doy gracias, Padre Santo, por esta tu palabra, Señor, que está en Isaías 53. Pudiendo, Señor, clarificar un poco lo que tu Hijo padeció en la cruz, lo que tu Hijo padeció momentos antes de ser llevado ante el Sanedrín, ante aquellos que gobernaban en aquella época, Señor. Que este estudio pueda clarificar y tener otro punto de vista, para así tener aún así tener otra perspectiva de lo que tú padeciste, Señor. Así que te agradecemos, por tanto, en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Lucas 22, 39 al 46 dice más o menos que Jesús se acercó o fue al monte de los olivos, básicamente a Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite. Y el relato habla de que Jesús tomó a sus 12 discípulos, dejó a 8 un poco más atrás y se fue con 3 más para orar. Bueno, yo creo que todos conocen esta historia donde Jesús ora al Padre diciendo que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino que hágase tu voluntad. Los 4 evangelios hablan prácticamente de lo mismo, pero yo quise tomar Lucas porque Lucas le da el enfoque que los otros evangelios no le dan. ¿Por qué? Porque Lucas en algún minuto ve que Jesús está sudando sangre. Esa condición se llama hematohidrosis, ya que es una condición en cual las glándulas sudoríparas del cuerpo humano empiezan a sudar sangre. Esto se da solamente en casos muy extremos de angustia o estrés. Podemos ver que en este pasaje Jesús dice que no se haga como yo quiero, sino que hágase tu voluntad. Es el gran ejemplo que tenemos de decir cuando debemos obedecer a Dios, de decir que sea tu voluntad. Eso para mí es como, voy a hacer lo que tú quieras que haga, aunque yo no quiera hacerlo.
y voy a dejar de hacer las cosas que a mí me gustan por obedecerte. Jesús, en ese minuto, dio ese gran ejemplo. Posteriormente, más adelante, en Juan 19:6, Jesús va delante del Sanedrín, como les decía delante de los romanos, para que finalmente Jesús fuera condenado a muerte. Ahora, ¿por qué Jesús es condenado a muerte? ¿Alguien sabe por qué Jesús fue condenado a muerte? ¿Mm? Jesús se autoproclamaba Dios. Y al autoproclamarse Dios en la ley hebraica, era condenado a muerte. Su sentencia era de muerte, por lo tanto era tomado como blasfemo. Entonces, voy a leer algunas partes de aquí en adelante sobre lo que habla este estudio del doctor Edward. Dice, debido a que el permiso para una ejecución tenía que provenir de los romanos gobernantes, Jesús fue llevado temprano en la mañana por los guardias del templo al pretorio de la fortaleza Antonia, residencia y asiento de gobierno de Poncio Pilato, el procurador de Judea. Sin embargo, Jesús fue presentado a Pilato no como un blasfemo, sino como un rey autoproclamado, que rechazaría la autoridad romana. El procurador básicamente juzgaba a los ciudadanos de Judea, nombraba al sumo sacerdote, tenía poder de vida y de muerte sobre los ciudadanos y representaba el poder romano sobre la región. Pilato no presentó ningún cargo contra él y lo envió a Herodes Antipas, tetrarca de Judea. Herodes tampoco presentó ninguna acusación oficial y lo devolvió a Pilato. De nuevo, Pilato no pudo encontrar base alguna para un cargo legal contra Jesús, pero la gente demandaba la crucifixión. Entonces, en Marcos 15, Jesús es sentenciado a muerte, donde lo llevan al pretorio. El pretorio era un lugar aparte, donde empezaron con el tema de los castigos o la flagelación. En ese relato de Marcos habla que los romanos le ponían una túnica encima, una túnica púrpura, morada, que significa básicamente realeza, sobre la cual también le pusieron la corona de espinas. Una corona de espinas que en la tierra de Israel tienen una característica bastante especial, son súper duras. Entonces, para ponérsela, como en la película Jesús de Nazaret, se la ponen, no era tan así, sino que era como una postura más suave. Pero en realidad la postura era mucho más brusca. Ponían la corona de espinas y básicamente con un mazo, con algo contundente, golpeaban la corona hacia abajo. Eso provocaba sangramiento y hundimiento en la primera capa del cráneo. Otro evangelio habla de que le decía, después que le pegaban, le decían, profetízanos quién te pegó, profetízanos quién te golpeó. A esa altura, Jesús ya tenía básicamente parte de la cara hinchada. Los doctores o los entendidos no descartan que Jesús no pudiera ver, debido a los azotes que le dieron los romanos, y que durante todo este primer proceso, desde el huerto de Getsemaní, pasar la noche, ir ante Pilato, pasaron muchas horas en que Jesús poco a poco se fue debilitando. Más adelante voy a hablar un poquito más sobre ese tema. Estos eran los instrumentos con que flagelaban a los sentenciados a muerte. La flagelación no era, su fin no era provocar la muerte del condenado, sino que era para debilitarlo, que llegase lo más debilitado posible a la cruz. La flagelación era un preliminar legal para toda ejecución romana, y solo las mujeres, los senadores romanos y los soldados, con excepción de deserción, estaban exentos. Este instrumento de azote corto
con varias tiras de cuero sencillas o entrelazadas de diferente longitud, en las cuales se ataban pequeñas bolas de hierro, trocitos de huesos de ovejas, a varios intervalos. Ocasionalmente se utilizaban barrotes. Para la flagelación, el hombre era desnudado, sus manos atadas a un poste, la espalda, las nalgas y las piernas eran azotadas, bien sea por 2 soldados o por uno que alternaba la posición. La severidad de la flagelación inversamente tenía que ver con cuánto tiempo la persona iba a morir en la cruz. Básicamente Jesús no muere por la cruz como tal, pero eso desde el punto de vista médico, científico, pero eso también lo vamos a llevar un poquito más adelante. Este dibujo, este retrato, detalla básicamente lo que les acabo de decir. El condenado a muerte era atado a un poste con las manos y todo el torso desnudo hacia abajo. Las flechas marcan las zonas de laceraciones que él tuvo, producto de los latigazos. La cultura romana daba 39 latigazos. Otros hablan de 40, pero básicamente eran 39. ¿Con qué fuerza? Los entendidos del tema dicen que fueron bastante bruscos. Porque para la tradición romana, Jesús murió en muy poco tiempo. Porque los que estaban colgados en el madero podían pasar desde 6 a 12 horas o hasta 6 días o hasta semanas. Entonces, todo iba a depender de la flagelación. Entonces, cuando los soldados azotaban repetidamente y con toda su fuerza las espaldas de la víctima, las bolas de hierro causaban profundas contusiones y las tiras de cuero y hueso desgarraban la piel y el tejido subcutáneo. Al continuar los azotes, las laceraciones cortaban hasta los músculos, produciendo tiras sangrientas de carne desgarrada. El dolor y la pérdida de sangre usualmente creaban las condiciones para un shock circulatorio. La cantidad de sangre perdida podía muy bien determinar cuánto tiempo viviría la víctima. Hasta aquí este es el punto más o menos médico, que es lo que es el shock circulatorio cuando se produce una falta de sangre y no puede llegar a todos los órganos restantes dentro del cuerpo. Y las laceraciones básicamente son desgarros o aberturas en la piel que básicamente dejan a la intemperie la parte muscular del cuerpo. Entonces, Jesús fue severamente azotado en el pretorio. Aunque la severidad de la flagelación no se describe en los 4 evangelios, queda implícita en una de las epístolas, que es 1 de Pedro 2:24. Un estudio detallado del antiguo texto griego indica que la flagelación de Jesús fue particularmente fuerte, pero no se sabe si el número de azotes se limitaba a 39. Entonces, como les decía yo, a este hombre debilitado que proclamaba ser rey, los soldados comenzaron a escarnecer colocando una túnica sobre sus hombros. Escarnecer era molestarlo, humillarlo de manera pública. Eso es escarnecer. Una corona de espinas sobre su cabeza y un palo como cetro en su mano derecha. A seguidas lo escupían y le golpeaban en la cabeza. Más aún, cuando le arrebataron la túnica, probablemente reabrieron sus heridas. Estos son los tipos de heridas que el cuerpo humano sufre, digamos a una escala mínima. La incisión y la laceración. La laceración, lo que yo les decía, es una abertura de todos los tejidos subcutáneos, dermis, epidermis, grasa y músculo, en donde hay una abertura, y esa abertura queda en la intemperie, por lo tanto es muy dolorosa. La flagelación severa, con su intenso dolor y apreciable pérdida de sangre, probablemente dejaron a Jesús en un estado casi de shock. Más aún, la dermatidrosis había dejado su piel muy sensible. El abuso físico y mental descargado por los judíos y los romanos, así como la falta de alimentos, agua y descanso, también contribuyeron a su estado general de debilidad. Por lo tanto, aún antes de la crucifixión,
Su condición física era casi crítica. De aquí en adelante, bueno, no lo voy a hallar todavía. Marcos 15, bueno, que tiene que ver con esto fue cuando ya después del pretorio a Jesús lo sacan y Jesús camina aproximadamente 600 metros entre lo que es el pretorio y antes de llegar al Gólgota. Jesús no alcanza a llegar a la Gólgota con la cruz. Jesús lo que carga es lo que se llama travesaño o patíbulum. Este era un madero bastante pesado, que pesaba alrededor de entre 34 y 57 kilos. Por lo tanto, podrán comprender que después de todo el tiempo de que Jesús estuvo en sufrimiento, en golpizas, en azotes, las fuerzas físicas de él ya no daban sustento como para aguantar una madera tan pesada, que aparte de ser tosca, también habría aún más las heridas que él mantenía en su espalda. Entonces, Marcos 15, 21 habla de que obligaron a Simón de Cirene a que cargara la cruz. En el fondo es el patíbulo. ¿Ya? Se acostumbraba a obligar al hombre condenado a cargar su propia cruz desde el poste de la flagelación, hasta el lugar de la crucifixión, que estaba fuera de los muros de la ciudad. Esto usualmente iba desnudo, a menos que fuera prohibido por las costumbres locales. Aquí ya vamos a pasar a lo que es, lo que ustedes pueden ver es el patibulum, el palo central se llama espítite y el letrero se llama titulus, donde Pilato puso rey de los judíos, que estaba escrito en griego, hebreo y latín. Por eso está escrito 3 veces. Generalmente la historia dice que las cruces básicamente eran bajas, no como de repente uno las puede ver, que son altas, como las películas muestran altas, por lo bajo, las cruces eran bajas. Esta cruz se llama cruz tau, la que muestran generalmente en las películas con el espítite más arriba se llama cruz latina. Después de esto ya viene todo lo que es la crucifixión como tal. Todos sabemos que ya Jesús llega al Gólgota, y empieza ya poco menos que el término de la carnicería, podríamos decir, en donde Jesús le clavan las manos, los pies, y empieza a vivir ya las últimas horas de vida. Fuera de los muros de la ciudad estaban localizados de manera permanente los pesados estípites de madera, sobre los cuales se asegurarían los patíbulos. Para prolongar el proceso de crucifixión, un travesaño o viga horizontal frecuentemente se fijaba a mitad del estípite. Si se fija en el medio hay un descanso, y ese descanso donde ponían los pies para que básicamente pudiesen durar más los castigos y el tiempo antes de que la persona muriera. Y históricamente, por ley, cuando Jesús dice, tengo sed, se les daba vino o vinagre mezclado con mirra. Para ese tiempo, el vino con mirra era un analgésico, un anestésico de la época. Posteriormente, el criminal era luego tirado al suelo sobre sus espaldas con sus brazos extendidos a lo largo del patíbulum. Las manos podrían ser clavadas o amarradas, pero el clavado era lo preferido por los romanos. Los restos arqueológicos de un cuerpo crucificado por los romanos encontrados en un osario cerca de Jerusalén, fechados para el tiempo de Cristo, indican que los clavos pinchos de hierro de punta agudizada eran aproximadamente de 13 a 18 centímetros. O sea, era una cosa bastante grande. Históricamente, a Jesús lo muestran clavado de mano. Pero arqueológicamente y basado en pruebas, a Jesús lo clavaron básicamente a la altura de las muñecas. ¿Por qué? Porque las manos no son capaces de soportar el peso, se rajarían.
los clavos que pasaban entre medio de los nervios y los tendones tenían la suficiente fuerza para aguantar a una persona crucificada. Bueno, como pasaban tanto tiempo con heridas abiertas, con los azotes, los historiadores dicen que no era raro que se anduvieran cerca aves de rapiña, insectos que se metían por las heridas, porque lo único que tenía Jesús o las personas que estaban crucificadas era sangre y sudor. Y esas son cosas que a los animales de rapiña les llamaba mucho la atención. Y que principalmente las aves iban y desgarraban las zonas laceradas del condenado a muerte. Entonces, como yo les decía al principio, la flagelación básicamente consideraba el debilitamiento de la persona. Y si la pérdida de sangre era muy considerable, se producía una hipertensión ortostática y un shock hipovolémico. ¿Qué es lo que está ahí? El shock hipovolémico es cuando se pierde mucha sangre de un momento a otro. Y la otra que está detallada ahí es la palabra transficción, que significa herir en alguna parte, herir a alguien de parte en parte. O sea, así. El clavo pasa entre las dos partes. Eso es transficción. Con los brazos extendidos, no, este no lo voy a mostrar todavía. Con brazos extendidos pero no tensos, las muñecas eran clavadas en el patíbulo. Se ha demostrado que los ligamentos y los huesos de la muñeca pueden soportar el peso de un cuerpo colgando de ellos, pero no las palmas de las manos. De esta forma, los clavos eran probablemente clavados entre el radius y los carpales. Esa es la vista transversal de la mano. Si se fijan, en la pequeña sombra a la derecha, de ese tamaño y dimensión eran los clavos con los que atravesaban los que tenían que ser crucificados. Como les decía, estaban los nervios, la arteria radial, que no perforaban, porque si no, y esa arteria es la que generalmente la gente que se corta las muñecas para suicidarse, esa arteria es. Por lo tanto, los romanos la evitaban con tal de que la persona no muriera desangrada. Ahí está el flexor, los nervios y las arterias. Allá está más o menos en la medida del clavo con el que atravesaban a Jesús. Y esto provocaba que al ser clavados, provocaban el efecto de mano de garra. Entonces, como se cortaban los tendones, se cortaban los nervios, Jesús quedaba así, o así. Según la postura de él, estaba así. Esta postura provocaba grandes calambres y corrientes del tipo eléctrica que eran bastante dolorosas, porque se cesaba la comunicación nerviosa entre la mano y el resto del cuerpo. Comúnmente los pies iban fijados al frente del estípite por medio de un clavo de hierro clavado a través del primer o segundo espacio del metatarso, justo al lado de la junta tarso-metatarso. O sea, básicamente entre esta parte del pie, entre un poquito más arriba de los dedos del pie, del tercer y cuarto, iba el clavo. También los romanos durante la mayor parte de su historia crucificaban a la gente y sabían precisamente dónde clavar al herido a muerte con tal, como le decía, de que no se desangrara, no muriera desangrado, porque finalmente la crucifixión, si bien es cierto, la gente moría, pero eso no era su tarea, sino que era que la gente estuviera frente a la gente de manera pública siendo humillados. Esa era la finalidad de la crucifixión, más allá de que fuera un instrumento de muerte. Esta parte es una de las que ya Jesús
Jesús dice 7 frases en la cruz. Jesús, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tengo sed. María, he ahí tu hijo. Hombre, Juan, he ahí tu padre. Consumado es. Pero básicamente esta postura de la cruz significaba que el problema no era inhalar al respirar, sino el problema era exhalar. Cuando Jesús estaba colgado en esa posición, el cuerpo tiende a tirarse hacia abajo. Los codos están, en primera instancia, están estirados, los hombros están más abajo, y él no tiene dificultad para inhalar aire. El problema era exhalarlo. ¿Por qué? Porque él tenía que empujar con los pies clavados, los brazos clavados, hacia arriba. Esta es la postura natural cuando uno exhala. Jesús estaba en una postura antinatural. Por lo tanto, Jesús le costaba perder el aire, soltar o exhalar el aire. De esta manera, la exhalación era primeramente diafragmática, o sea, una respiración que es la que produce relajo, afectando la exhalación pasiva. Y era una respiración muy leve. Es probable que esta forma de respiración no sería suficiente y que pronto se produciría la hipercarbia. La hipercarbia básicamente es la acumulación de dióxido de carbono en el cuerpo. Como a Jesús le costaba exhalar, al respirar, él no botaba el dióxido de carbono que había acumulado en la sangre. Esta es la condición que se produce cuando hay un exceso de dióxido de carbono en la sangre. El desarrollo de calambres musculares o contracciones tetánicas debido a la fatiga y la hipercarbia afectarían aún más la respiración. La causa real por muerte de crucifixión era multifactorial y variaba en cada caso, pero las dos causas más prominentes eran probablemente el shock hipovolémico y asfixia por agotamiento. Otros factores contribuyentes incluían la deshidratación, arritmia causada por tensión y paro cardíaco, causado por congestión con rápida acumulación de efusiones pericárdias o pleurales. La crucifractura, quebrando las piernas debajo de las rodillas, si se ejecutaba, resultaba en muerte por asfixia en pocos minutos. La muerte por crucifixión era en todo sentido intolerable. Finalmente, en Juan 19 vemos que a Jesús lo traspasan con una lanza debido a que los soldados romanos querían apurar el proceso de muerte de los 2 ladrones que Jesús tenía al lado. Y para los hebreos era importante porque se acercaba la Pascua. Entonces, tenían que bajarlos para que los cuerpos no quedaran al público. Entonces, a los ladrones les quebraban las piernas para que no tuvieran la fuerza para levantarse de la cruz y exhalar o botar el dióxido de carbono. Por lo tanto, morían de asfixia. Y eso, como no tenían la fuerza, morían en pocos minutos. Entonces, cuando a Jesús lo traspasan, se cree que la lanza llegó al pericardio, que es una membrana que cubre el corazón, y el endocardio, una membrana serosa que tapiza las cavidades del corazón. Cuando Juan escribe, vi salir una gota de sangre y una gota de agua. Según los cardiólogos del presente siglo, cuando el agua se mezcla con la sangre es porque hubo una ruptura del pericardio. Esto quiere decir que Jesús ya había muerto antes de que le clavaran la lanza. De acuerdo al relato anterior, el líquido que salió de Jesús correspondía al líquido pericárdico. El corazón está forrado por dentro por la membrana endocárdica, después una capa muscular llamada miocardio, forrada por el pericardio y a su vez por 2 capas, pericardio visceral y pericardia parietal. Después de todo este análisis, yo preguntaba, ok,
Y les voy a hacer la misma pregunta que me hice yo. ¿De qué murió Jesús finalmente? Si vemos que Jesús no murió por la lanza, porque el hecho de que en la cruz se cumplieron muchas profecías. Tengo sed. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Y la respuesta la encontré en Salmos 22, 14, 15, que dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera. Jesús muere básicamente porque tenía que morir. Fue el único hombre que nació con la misión de morir. Jesús nació con la única misión de dar a conocer al Padre de una manera distinta a lo que lo daban los profetas, porque él decía: yo soy hijo. Los profetas decían: él es el Padre. Jesús pagó el precio que debíamos tener nosotros y que ese castigo debía caer sobre nosotros. Por delito, por nuestras transgresiones, por los pecados, pero Jesús dijo: tetelestai, que es la expresión hebrea, que significa todo está hecho, consumado es. Si yo le preguntara al Señor y le diría: ¿qué me toca pagar? Nada. Yo ya lo pagué. Jesús, cuando murió, el velo se rajó por la mitad, hubieron terremoto, hubieron tinieblas. El velo del templo era un velo grueso, no era una cortina, era un velo grueso, que no era sencillo rajarlo. Jesús, cuando muere, este velo se raja por la mitad y se nos muestra el camino para llegar a Dios. Jesús muere para eso, para que no tengamos que, hasta el día de hoy, tener que acercarnos a Dios mediante sacrificios de animales, mediante un tabernáculo, un atrio. No, ahora tenemos la libertad de decirle: Abba Padre, Papito. Esa fue la causa. Y fueron muchas causas por las que Jesús murió, pero básicamente Jesús nos abrió las puertas de ese camino para llegar al Padre. Hechos 22, 23 dice: este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Jesús murió por mí, murió por ti. La idea de este estudio básicamente es para que usted le dé otra vuelta a lo que significa Semana Santa, más que comer pescado, marisco. Esto a mí me da otro enfoque distinto de lo que significa la muerte de Jesús, porque nosotros vemos y leemos lo que está en la Biblia. Y estos registros históricos también nos ayudaron a nosotros a conocer un poquito más de lo que Jesús padeció, porque no era fácil estar aproximadamente 36 horas desde que Jesús celebra la última cena hasta que Jesús muere. Flagelado, herido, masacrado. Jesús murió para acercarnos a Dios. Primera de Pedro 3:18 dice: Cristo murió por los pecados de una vez por todas, el justo por los injustos, para llevarte a Dios. ¿Dónde estaríamos hoy nosotros si Dios no hubiera enviado a su Hijo? Si ya el mundo hasta el día de hoy está como está, ¿qué hubiera sido si Dios no hubiera mandado a su Hijo a morir en esa cruz? ¿Dónde estaría usted hoy día, domingo? Van a ser casi las 8. Podría estar en su casa. Podría estar terminando de planchar las poleras que no planché, mi caso. Pero, ¿dónde estaría hoy? Romanos 5:8 nos dice: Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero de todo esto se resume en una pura cosa. Juan 3:16.
porque de tal manera amó Dios al mundo. Estas son las profecías, como les decía antes, que tenían que cumplirse. Las manos y los pies del Mesías serían traspasados. Los huesos del Mesías no serían quebrados. Sobre mis ropas echaron suerte. Isaías 53 habla del siervo sufriente, que es lo que leíamos al principio. Isaías proporciona detalles de su vida y de su muerte. El Mesías será rechazado, sacrificado, sustituto por los pecados de su pueblo, y el Mesías enmudecerá en presencia de sus acusadores. El Mesías será sepultado con ricos. José de Arimatea se encargó de llevarlo a un sepulcro que estaba prácticamente nuevo. Y Jesús de Arimatea era un hombre acaudalado. Y la profecía más clara y mejor conocida sobre la resurrección fue escrita por el rey David 1000 años antes de que Jesús naciera. El Salmo 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Fíjese en esta imagen, y con esto voy a terminar. Fíjese en esta imagen. Este es el sepulcro de Jesús una vez resucitado, ¿cierto? Está la piedra movida a su lado. Está las sábanas. Y está lo que algunos le llaman el sudario. Si se fija, el sudario y la sábana no están juntas. Y eso en Juan 27 lo describe así. Cuando María Magdalena y la otra mujer iban al sepulcro y entraron al sepulcro, se dieron cuenta de que las sábanas no estaban enrolladas, mas sí el sudario. Y esto es un detalle que dejó Jesús sobre la cultura hebraica. Cuando el amo llegaba a comer a su casa, él decía, el siervo ordenaba la mesa como un ritual, como al amo le gustaba, con los adornos, con lo que a él le gustaba comer, en qué lugar sentarse. Y el siervo se esmeraba en tener la mesa como le gustaba a su amo. Obviamente, el siervo no podía estar en la misma parte o sentado con él, en la misma habitación que su amo. No se podía. Por lo tanto, cuando el amo terminaba de comer, arrugaba la servilleta o la anudaba y la tiraba en la mesa. Se paraba y se iba. Entonces el siervo, al ver eso, decía, ya, ahora ordeno. Significaba que el amo no iba a volver. Pero cuando el amo ordenaba, doblaba y lo dejaba en la mesa al lado del plato, y el amo se paraba y salía, el siervo decía, no puedo ordenar, mi siervo va a volver. Y ese es el pequeño detalle de la imagen. Jesús ordenó, enrolló y dobló su sudario. Quiere decir que después de lo que todo padeció Jesús, después de todo el dolor, de todo lo que sufrió para darnos la vida eterna, para darnos de beber del agua gratuita, de la que igual nunca más tendríamos sed, Jesús padeció todo esto. Para después decir, aquí estoy. El Padre me ha enviado para decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Ni aún dioses ajenos, Buda. Buda dijo, los seguidores de Buda decían, busquen la verdad. Zoroastro. Los dioses que ustedes puedan mencionar, ninguno dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso Dios se entregó, que por amor nosotros pudiésemos llegar al Padre. Y en obediencia, que es lo único que el Señor pide, Dios nos ama con ese amor incondicional, como hablaba delante aquí adelante. Ese amor que nos sobrepasa todo entendimiento.
ese amor que no vamos a entender nunca, ese amor que podemos decir, ¿por qué Dios se fijó en mí siendo como soy? Ese es el nivel de amor que el Señor tiene. Y espero que con este pequeño estudio podamos ver con otra mirada distinta lo que Jesús entregó. Entregó sangre, entregó sudor, entregó su cuerpo, así como su cuerpo fue molido. Eso fue lo que el Señor entregó para darnos la vida eterna. Así que yo le voy a pedir que se ponga en pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, en que tú nos muestras, Señor, y nos enseñas de lo que tuviste que padecer para darnos ese regalo que por gracia no merecíamos. Ese regalo que nos acerca al trono de justicia, al trono de la gracia, al trono del Padre Eterno. Ese Dios todopoderoso que en su infinita imaginación pudo adornar los cielos. Su palabra dice que Él fue el que le puso los nombres a las estrellas del firmamento. Ese Dios que separó solamente con su voz las aguas de las aguas. Ese Dios que creó un universo infinito. Ese Dios que se fijó en mí. A ese Dios hoy día alabo, honro. Y doy gracias porque entregó a su Hijo para morir en la cruz del madero, para que tuviéramos acceso al Padre. Y sin merecerlo, la vida eterna. Te agradecemos, Señor, por tanto, porque siervos inútiles somos, pero aún así tú muestras tu amor para cada uno de nosotros. Gracias te doy, Señor, por esta tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.